Hoy vas a conocer una de las historias más impactantes y ocultas de la Biblia, la caída del ángel más bello de la creación y el día en que fue encadenado por orden divina. Esta no es solo una batalla entre el bien y el mal, es un llamado a elegir entre el orgullo y la humildad, la luz y las tinieblas, la rebelión y la obediencia. Y antes de sumergirnos en este relato épico, quiero invitarte a algo especial. Nuestro canal ya ha superado los 800 suscriptores y estamos en camino hacia los 1000. Si amas las historias bíblicas profundas, llenas de revelaciones espirituales y visiones que desafían lo común, suscríbete ahora, activa la campanita y sé parte de este propósito de compartir la palabra con poder y fe. El cielo no era un campo de batalla. Era un templo vivo de armonía y gloria. En la eternidad anterior al tiempo, donde los ecos de la creación aún danzaban en perfecta sinfonía con la voluntad del Creador, había un ángel que se destacaba sobre todos, Lucifer. Adornado con piedras resplandecientes, portador de sonidos celestiales y reflejo mismo del trono, no solo era bello, había sido designado como guardián del santuario de Dios. Su mirada brillaba con sabiduría y su posición era de honor y confianza. Pero entre los destellos de su esencia comenzó a arder un pensamiento. ¿Y si pudiera ascender más? Ese pensamiento no fue un trueno, fue un susurro. Pero los susurros pueden volverse terremotos. Lucifer no quería solo reflejar la gloria de Dios, deseaba ser el centro de ella. El orgullo que nació en silencio se convirtió en un clamor de rebelión. Y cuando intentó sentarse por encima de las estrellas del Altísimo, el cielo ya no fue el mismo. Miguel se levantó. Los ejércitos se alinearon. Y entonces estalló la primera guerra espiritual. Relámpagos cruzaron dimensiones y el trono tembló no por amenaza sino por justicia. Lucifer fue expulsado, ya no había lugar para él allí. El ángel de luz se convirtió en el padre de las tinieblas. Arrojado a la tierra, ya no portaba la luz. Ahora era llamado Satanás, el adversario, el acusador, el padre de la mentira. La creación que antes lo contemplaba con admiración, ahora lo temía con razón. Pero su misión cambió. Ya no intentaría tomar el trono, sino herir el corazón del Creador, el ser humano, porque del polvo Dios formó algo que ni siquiera los ángeles tenían, una criatura con libertad, con alma y con acceso a la redención. Eso era inaceptable para quien cayó por querer ser igual a Dios. No podía destruir al Altísimo, pero podía intentar arruinar su plan desde dentro, corrompiendo a los hijos del Creador. Desde entonces, su estrategia fue invisible y constante. En cada tentación en el Edén, en cada ídolo levantado, en cada imperio orgulloso, en cada crucifixión de un justo, el dedo invisible del acusador se movía. Pero el cielo no respondió con prisa. Tenía un plan que no comenzaba con la espada, sino con la encarnación. Y entonces el Verbo se hizo carne, el Cristo descendió. Aquel que era adorado eternamente descendió a la condición de siervo. Y en el mayor contraste de la historia cósmica, mientras Lucifer cayó por intentar subir, Jesús se humilló al elegir bajar. Esa bajada, tan silenciosa como poderosa, sería la llave que sellaría el destino del adversario. Jesús no descendió a la tierra con ejércitos, sino con manos de carpintero y pasos entre los despreciados. Mientras el mundo esperaba un conquistador, Él vino como cordero. Su vida fue una afrenta al sistema de dominio que Satanás construyó. Tocaba a los impuros, acogía a los rechazados y perdonaba a los condenados. Cada gesto de gracia era una grieta en el imperio de las tinieblas. Pero fue en la cruz donde la guerra alcanzó su clímax. Allí, el Hijo del Hombre fue levantado, no para usurpar gloria, sino para entregarse por amor. Lo que parecía derrota era, en realidad, la sentencia invisible que sellaba el destino de Satanás, porque al morir, Jesús descendió aún más.
Entró en los dominios de la muerte, atravesó las puertas del infierno y allí proclamó su victoria. Hebreos 2:14 declara que al asumir la carne, destruyó al que tenía el poder de la muerte, el mismo diablo, y al resucitar, Jesús no solo volvió a la vida, ascendió con las llaves de la muerte y del infierno en sus manos. Desde entonces, comenzó una cuenta regresiva. El enemigo lo sabía. El tiempo de su influencia estaba marcado. La cruz no fue solo el final de una vida, fue el inicio de un reinado que no puede ser destruido. Pasaron los siglos, pero el conflicto permaneció. El mundo siguió dividido entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el engaño. Satanás, aunque derrotado en esencia, aún actuaba como acusador, seductor y manipulador. Pero el cielo ya había decretado el final, y esa sentencia se manifiesta con toda su fuerza en Apocalipsis 20. Ya no hay tiempo para juegos espirituales. Un ángel desciende del cielo con autoridad directa del trono, porta una gran cadena y la llave del abismo. La tierra tiembla, el infierno guarda silencio, porque ha llegado la hora de encadenar al mayor enemigo de la creación. La escena es impactante, no hay diálogo, no hay resistencia. El dragón es identificado sin error. Satanás, la antigua serpiente, es arrojado al abismo y la puerta es sellada. Por 1000 años, el acusador será silenciado. El símbolo es claro. El poder del mal, tan antiguo y persistente, ahora está sujeto a la autoridad divina sin oposición. Pero lo que más llama la atención no es el encarcelamiento en sí, sino el silencio del cielo ante el acto. No hay fiesta, no hay celebración, solo el cumplimiento de una sentencia anunciada desde Génesis. La justicia de Dios no necesita aplausos, se cumple, y eso basta. La identidad del ángel que encadena a Satanás permanece como un misterio. No se revela su nombre, ni se describe su rostro, pero su autoridad es incuestionable. ¿Será Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, o el mismo Cristo, con las llaves que conquistó en la resurrección? O quizá un ángel anónimo, símbolo de que incluso el más pequeño en el reino puede ejecutar la voluntad del Altísimo cuando está revestido de su autoridad? La ausencia de nombre no disminuye su poder, solo exalta la majestad de quien lo envió. Porque no importa quién encadena, importa quién dio la orden. Durante 1000 años, el mundo vivirá sin el susurro constante del tentador. No habrá mentiras disfrazadas de verdad, ni corrupciones escondidas en promesas. La humanidad respirará un tiempo de paz, que no es ausencia de guerra, sino ausencia del engañador. Será un vistazo del reino como fue soñado desde el Edén, una pausa divina para que todos vean con claridad lo que es vivir sin la influencia del mal. Un milenio de silencio infernal y luz incontestable. Pero esa pausa no es el fin, es el preludio de la justicia total que vendrá después. Mientras Satanás está preso, el cielo se mueve. Se preparan tronos y se establecen juicios. Los mártires, los fieles, los que no se rindieron al sistema del mundo, ahora reinan con Cristo. Aquellos que fueron perseguidos por mantener su fe son exaltados. El contraste es absoluto. El acusador está en silencio y los acusados, ahora redimidos, gobiernan con justicia. Es el tiempo en que los últimos son hechos primeros y la fidelidad silenciosa de muchos es finalmente honrada ante toda la creación. El trono ahora pertenece al Cordero y a los que siguieron su camino. Pero incluso en el abismo, Satanás espera. La Escritura dice que después de los 1000 años será soltado por un breve periodo, una última prueba, un último enfrentamiento. Esto revela que incluso después de un tiempo de paz, el corazón humano aún puede inclinarse al engaño si no está firmemente arraigado en la verdad. El mal no desaparece por olvido, se vence por convicción. Y esa convicción solo nace cuando se elige con plena conciencia seguir la luz,
Por eso, el breve retorno del enemigo servirá como el último divisor. Quien es de la verdad, permanecerá. Quien solo vivió de apariencia, caerá. Cuando Satanás sea soltado, hará exactamente lo que siempre ha hecho: engañar, reunirá naciones, seducirá corazones, despertará rebeliones. Pero el final ya está escrito. No hay más espacio para juegos, ni tiempo para dudas. El fuego desciende del cielo, la sentencia se cumple, y esta vez no habrá más abismo temporal, sino el lago de fuego, el destino final de toda rebelión. Allí, Satanás será lanzado para siempre, no como rey de las tinieblas, sino como prisionero eterno. La justicia divina no negocia con el mal, lo vence, lo juzga y lo encierra. Ese día marcará el fin de una era, el fin del dolor, de la mentira, de la traición espiritual. Lo que comenzó con orgullo, termina con vergüenza eterna. Y lo que comenzó con humildad, la cruz, será exaltado ante todos. La gloria del Cordero brillará sin sombra. El trono no será más amenazado. No porque el mal fue silenciado por la fuerza, sino porque el amor demostró ser más fuerte. El cielo no será solo un lugar sin Satanás, será un lugar donde la verdad venció para siempre, y todos los que eligieron la luz vivirán en ella eternamente. La grandeza de este relato no está solo en los actos visibles, sino en la revelación que trae al corazón humano. La caída de Lucifer nos alerta, incluso los más cercanos a la gloria pueden perderse si el orgullo domina. El encarcelamiento de Satanás nos enseña que ningún mal dura para siempre. Y la cruz de Cristo nos muestra que la mayor autoridad nace de la mayor entrega. Es un ciclo divino que conecta cielo, tierra y eternidad, donde cada acto tiene un propósito y cada batalla espiritual tiene un desenlace bajo la mirada del Altísimo. Hoy vivimos entre dos mundos: el que aún está tocado por el engaño y el que ya ha sido redimido por la luz. Somos, al mismo tiempo, herederos de la promesa y blancos de la guerra. Cada decisión nuestra, entre el egoísmo y la humildad, entre la verdad y la apariencia, es un eco de esta historia, porque el mismo Dios que expulsó a Lucifer y venció a Satanás en la cruz, hoy llama a cada persona a vencer su propia batalla interior. El campo de batalla ahora es el corazón humano, y el arma más poderosa no es el poder, es la rendición. La historia de la rebelión y el encarcelamiento de Satanás no es solo un recuerdo distante ni una profecía futura, es un espejo para el presente. En cada corazón donde el orgullo crece, Lucifer resurge. En cada elección donde el engaño es aceptado como verdad, la antigua serpiente vuelve a susurrar, pero también en cada acto de humildad, en cada perdón concedido, en cada verdad proclamada con valentía, la cruz se manifiesta. El reino de Dios no comienza con truenos, sino con corazones rendidos. Por eso el Evangelio no nos llama a derrotar a Satanás con fuerza humana, sino a resistirlo con fe y obediencia, porque la victoria ya fue conquistada. Lo que está en juego ahora es a quién decidimos seguir. Y esa elección se manifiesta en los detalles, en cómo tratamos a los demás, en cómo reaccionamos ante la ofensa, en cómo manejamos el poder. El mismo cielo que expulsó al ángel rebelde y que encadenará al dragón antiguo, observa hoy los pasos de quienes dicen seguir al Cordero, porque la fe no se prueba en el escenario, se revela en lo secreto. El abismo donde Satanás será lanzado no es solo un lugar geográfico, es el símbolo del límite de Dios al mal. La cadena que lo ata representa el juicio inevitable, y el ángel que lo encierra nos recuerda que la autoridad espiritual no está en la apariencia, sino en la misión. Por eso, todo aquel que vive en comunión con el cielo lleva en sí el poder de cerrar puertas al enemigo, no por fuerza, sino por fidelidad, no por fama, sino por alianza.
El reino no es gobernado por títulos, sino por quienes obedecen. La cruz fue la cadena, la resurrección, la llave, y toda persona que acepta a Cristo participa de esa victoria. No necesitamos temer al futuro cuando estamos sellados por la verdad, porque quien está en Cristo ya ha vencido al mundo, ya ha silenciado al acusador, ya ha visto caer al dragón. El Apocalipsis no es un libro de miedo, sino de esperanza. Revela que, incluso cuando todo parece oscuro, la luz ya fue encendida. Y esa luz brilla en todo aquel que eligió seguir a aquel que descendió y venció. En el día en que Satanás sea encadenado, no habrá clamor ni resistencia. Solo el sonido del cielo diciendo, está hecho. Ese momento no marcará solo la caída de un enemigo, sino la validación eterna del camino de Cristo. Mientras el orgullo buscaba poder, la cruz eligió amor. Mientras la serpiente manipulaba, el cordero se entregaba. Y por eso, al final de todas las eras, será el amor, y no la fuerza, lo que triunfará. El trono permanecerá intacto, no porque fue defendido con violencia, sino porque fue fundado en la verdad. El mundo espiritual no es solo un misterio distante, es una realidad que toca cada decisión nuestra. La rebelión de Lucifer comenzó con un pensamiento. Su derrota comenzó con una elección. Y hoy, cada pensamiento, cada elección, sigue trazando los contornos de la guerra invisible que ocurre a nuestro alrededor. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿A quién seguimos cuando todo nos presiona? La cadena del fin ya fue forjada, pero quien la sostiene es quien hoy vive según la voluntad del Altísimo. El silencio del abismo será el eco de la derrota de todo lo que se opuso al amor de Dios. Y al final de los 1000 años, cuando el enemigo intente una última vez, será aplastado no por un nuevo plan, sino por el mismo Cristo que venció en la cruz. Nada será improvisado. Ninguna sorpresa cambiará el desenlace, porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo y el libro ya está escrito. Los nombres sellados en él no temen el rugido del dragón, pues saben que su rugido no es más que un susurro ante la voz de aquel que dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Y cuando todo termine, cuando el mal sea lanzado definitivamente al lago de fuego, y surjan el nuevo cielo y la nueva tierra, el trono permanecerá. En él, el Cordero, aquel que descendió, que venció, que perdonó, y a su alrededor no estarán los fuertes según el mundo, sino los quebrantados según Dios. Aquellos que vencieron como Él venció, con fidelidad, entrega y fe. La historia del universo no trata sobre un ángel que cayó, sino sobre un Dios que descendió para salvar, y ese es el nombre que será exaltado por siempre. Esta es la historia de la caída del orgullo y la exaltación de la cruz. La historia de un trono que nunca fue tomado y de un reino que jamás será sacudido. La rebelión de Lucifer y el encarcelamiento de Satanás nos recuerdan que ningún intento de usurpar la gloria de Dios permanece. Pero por encima de todo, nos señalan la verdad más grande. El amor vence, la luz prevalece y el Cordero reina. Hoy, la invitación sigue resonando. ¿A quién eliges seguir tú? ¿El camino del ángel caído o el camino del rey que descendió? Porque la cadena ya fue forjada y la llave ya está en manos. Y esta fue la historia de la caída de Lucifer y la prisión de Satanás. Un relato poderoso que nos muestra cómo el orgullo corrompe, pero la humildad salva. Mientras el enemigo intentó subir, Cristo descendió. Y por eso, el trono permanece firme. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Déjamelo en los comentarios. O si prefieres, declara tu fe escribiendo Cristo reina por siempre. Y claro, si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer y alcanzar a más personas con la palabra. Suscríbete y activa la campanita porque aún tenemos muchas historias impactantes por revelar.
Que el Dios de la luz te fortalezca y que elijas cada día caminar con aquel que venció las tinieblas con amor. Hasta el próximo video.